Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 5. Vamos a exponer un poco sobre la inducción magnética y la energía de campos magnéticos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy David Leal y yo les hablaré sobre la ley de inducción electromagnética de Faraday, o también conocida solamente como ley de Faraday. La ley de Faraday fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de esta ley sostiene: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para que quede más claro, básicamente lo que esto nos dice es que cuando el campo magnético que atraviesa el circuito cambia con el tiempo, se produce una tensión o voltaje en ese circuito. Esta tensión es proporcional a la rapidez con la que cambia el campo magnético. O sea que mientras más rápido cambie el campo magnético, mayor será la tensión inducida. Para entender completamente esto, necesitamos revisar el experimento de Faraday. Se armaron dos bobinas. Una bobina es prácticamente un cable enrollado, entonces tendríamos una bobina A y una bobina B. Al pasar una corriente eléctrica por la bobina A, se produce un campo magnético que atrapa a la bobina B. Y se crea en esta última, o sea, en la bobina B, un voltaje eléctrico. A esto se le llama inducción electromagnética. A esto se le llama inducción eléctrica, ya que la bobina A induce en voltaje a la bobina B. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, que podemos ver en la imagen, donde E, o sea lo que está al lado izquierdo de la igualdad, es la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el circuito, y esto se mide en voltios. Del lado derecho de la igualdad tenemos una división negativa, la cual vendría siendo la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito con respecto al tiempo, y esto es medido en Webers por segundo. Hola, soy Joel Vadillo y hablaré de las aplicaciones de la ley de inducción de Faraday con dos ejemplos. El número de aplicaciones de ley de Faraday es infinito. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en ella, ya que generadores, transformadores y motores eléctricos se basan en ella. Empezaré con el transformador. Al estudiar los efectos de inducción de una bobina primaria sobre otra, secundaria, se obtiene que en el caso ideal, el voltaje que resulta en el secundario es proporcional al voltaje del primario. De esta manera se puede elevar o reducir el voltaje a voluntad. El dispositivo formado por estas dos bobinas alrededor de un núcleo es un transformador. Los transformadores son esenciales en la transmisión de energía eléctrica porque al mismo tiempo que aumentan el voltaje, reducen la intensidad en corriente. De esta forma se minimizan las pérdidas por efecto Joule en la distribución de energía eléctrica. Ahora sigue el freno magnético. Otra aplicación directa de la ley de Faraday es su uso en frenos magnéticos. Estos no se basan, como podría pensarse, en la atracción magnética sobre una pieza de hierro o acero. No es así. Consiste en un electroimán que rodea un disco metálico unido rígidamente a la rueda que se desea frenar. Cuando se aprieta el pedal, se hace circular corriente por el electroimán, creando un campo magnético sobre el disco. Por la ley de Faraday se inducen corrientes en el material conductor. Estas corrientes en el interior del material se denominan corrientes de Foucault, eddy currents en inglés. Al existir corriente se disipa energía por efecto Joule. Esta energía procede de la energía cinética de la rueda, que por tanto se ve frenada. Hola, mi nombre es Luis Alberto Godínez Martínez y me toca hablar sobre qué es un campo magnético. Un campo magnético es una región del espacio en la que se ejerce una fuerza magnética sobre las partículas cargadas eléctricamente que se encuentran dentro de ese espacio. El campo magnético se genera principalmente a través de dos fuentes, corrientes eléctricas y el movimiento de partículas cargadas. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, se produce un campo magnético alrededor del conductor. Además, el movimiento de partículas cargadas como electrones también genera un campo magnético.
El campo magnético se representa mediante líneas de campo, también conocidas como líneas de fuerza. Estas líneas son una forma visual de representar la dirección y la intensidad del campo magnético en un espacio determinado. Las líneas de campo magnético siempre forman bucles cerrados, lo que significa que no tienen puntos de partida ni de llegada. Esto se debe a que los imanes tienen un polo norte y un polo sur, y las líneas de campo magnético siempre forman circuitos cerrados alrededor de ellos. La densidad de las líneas del campo magnético se utiliza para representar la intensidad del campo magnético. Cuanto más densas sean las líneas, mayor será la intensidad del campo magnético en esa región. Por el contrario, si las líneas están más separadas, el campo magnético es más débil en esa área. Algunas características importantes de las líneas de campo magnético son que nunca se cruzan entre sí, son siempre perpendiculares a la superficie de un imán y estas tienden a agruparse más cerca de las regiones donde el campo magnético es más intenso, como cerca de los polos de un imán. El campo magnético tiene dos características principales, la dirección y la magnitud. La dirección del campo magnético se establece según la orientación de una brújula, y la magnitud del campo magnético se refiere a la intensidad de este. Hola, muy buen día. Mi nombre es Emilio Alejandro Ramírez López y el día de hoy vengo a hablarles sobre la energía del campo magnético. Y bueno, ¿qué entendemos o qué es la energía magnética? Pues bueno, la energía magnética es un fenómeno natural en el cual produce fuerza de atracción o repulsión en algunos casos sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que tienen ciertas propiedades magnéticas que son detectables fácilmente. Estas son como el hierro, como el níquel, como el cobalto y otras que tienen aleaciones que comúnmente las conocemos como imanes. ¿Qué función tiene la energía magnética? Pues bueno, la energía magnética puede entenderse como una capacidad de fuerza magnética de realizar un trabajo mecánico, pero también nos referimos a ella cuando hablamos de la energía que se almacena en un elemento, pues un conductor o un campo magnético. Y la fuerza magnética además se manifiesta en campos magnéticos y es una fuerza mecánica. Y esta energía magnética es el movimiento de carga de ciertos electrones que se encuentran en diferentes partículas. Un ejemplo de energía magnética podría ser la brújula, ya que su aguja metálica, pues esta se alinea con el campo magnético de la Tierra y así puede señalar constantemente una dirección, ya sea norte, sur, este, oeste. Y a continuación comentaré unas fórmulas. Después de que la comente, leeré unos puntos que es lo que representa cada letra. Densidad de energía magnética en el vacío nos dice que es U igual a B cuadrada sobre 2 y permeabilidad magnética del vacío. Energía almacenada en un inductor nos dice que tenemos U igual a L logaritmo 1, 0 y de I igual a 1 medio de LI cuadrada. Densidad de energía magnética en el vacío. U nos dice que tenemos a U igual a B cuadrada sobre 2, y la permeabilidad magnética de un vacío. Primer punto. Esta representa la integral de línea alrededor de una trayectoria cerrada. B es el campo magnético. dl un elemento infinitesimal de longitud a lo largo de la trayectoria. Punto 4 representa la permeabilidad magnética y punto 5 representa la permeabilidad magnética de un vacío, una constante física. Por último tenemos la fórmula magnética, donde tenemos que U es igual a 1 medio de LI al cuadrado, donde I es la corriente eléctrica encerrada por la trayectoria cerrada, U es la energía asociada a un inductor en joules y L es la inductancia en henrys. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Stephanie y yo voy a plantear 2 ejemplos de problemas para
utilizar la fórmula de la energía del campo magnético. El primer problema dice, un solenoide tiene 68 vueltas, 8 centímetros de longitud y 1.2 centímetros de diámetro. ¿Cuánta energía almacena si por él circula una corriente de 0.77 amperes? Para esto vamos a utilizar la fórmula de la energía del campo magnético, que es la siguiente: U igual a 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Sin embargo, como el problema no nos da el valor de la inductancia, la vamos a calcular a partir de la fórmula L igual a la permitividad magnética por el número de vueltas al cuadrado por el área sobre la longitud. Por lo tanto, sustituimos nuestros datos en la fórmula y obtendremos el valor de inductancia es igual a 8.2 por 10 a la menos 6 henries. Así que una vez obtenida la inductancia, vamos a calcular la energía con la fórmula de 1/2 por 8.2 por 10 a la menos 6 henries y 0.77 amperes al cuadrado, obteniendo un valor de 2.44 microjoules. El siguiente problema menciona que un circuito está constituido por una batería de 24 volts, una resistencia de 8 ohms y un inductor de 4 henries. La pregunta es, ¿cuánta energía se almacena en el inductor? Para esto vamos a utilizar la fórmula de la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y también la fórmula que ya conocemos de la energía del campo magnético. Este ejemplo es muy sencillo, ya que calculamos la intensidad de corriente con los datos brindados y tenemos que la intensidad de corriente es igual a 24 volts entre 8 ohms, obteniendo una intensidad de 3 amperes. Estos datos los vamos a sustituir en la fórmula de la energía del campo magnético, obteniendo que U es igual a 1/2 de 4 henries por 3 amperes al cuadrado, con un valor de 18 joules. Finalmente sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.